Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues espero de que sí estemos entendiendo todos el propósito por el cual Dios nos saca de nuestro Egipto, donde hemos sido formados con patrones de conducta, con patrones mentales, patrones de pensamiento, estructuras que tenemos arraigadas por décadas o desde que nacimos, porque nuestros padres, nuestros antepasados crecieron con todas esas creencias y tradiciones, pero ahora Dios nos quiere llevar al desierto para ser transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está sacando a cada uno de nosotros de nuestro Egipto personal con el propósito de llevarnos a una tierra que nos tiene preparada. Por ejemplo, el pueblo de Israel no estaba entrando en una tierra que estaba aplastada ni desierta, sino a una tierra que Dios ya tenía preparada. Dios los guió a un lugar que Él mismo eligió, no a uno que la gente eligió. Dios estableció el destino, eligió la forma en que iban a ir. Y puede que no se veía muy bien desde nuestro punto de vista, pero cuando Dios prepara el camino, nuestra responsabilidad es confiar y seguirlo, pase lo que pase. Pero ellos no determinaron cómo entrar, solo decidieron que seguirían a Dios y en consecuencia Él les abrió el camino. Éxodo 23-25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Y comprender lo que eso significa nos servirá mucho. Si vamos a progresar en nuestra experiencia cristiana, pues debemos entender lo que realmente significa servir a Dios. Ahora, aunque la palabra servir puede tener muchos significados en el diccionario, supongo que podemos hacer que signifique que algo en hebreo significa trabajar para un maestro como su siervo. Y es importante para nosotros tener en cuenta que servir significa que no estamos dirigiendo ni dictando, sino que nos estamos sometiendo a un maestro. Por eso Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Por ejemplo, Jacob trabajó para pedir la mano de Raquel en matrimonio durante lo que él pensó que serían 7 años, pero que se convirtieron en 14. El pueblo de Israel trabajó para los egipcios durante 400 años antes de que Dios los sacara de ahí, y para ser exactos fueron 430 años. Servir a Dios es importante para nuestra relación con Él, pero a medida que aprendemos a servirle y a someternos a su autoridad, comenzamos a ir en la dirección que Él quiere que vayamos. Pero el problema con muchos cristianos o creyentes hoy en día es que quieren decirle a Dios cómo le van a servir, cómo imponer las condiciones de su servicio. Y eso no es aceptable en lo referente a Dios, porque Él es nuestro dueño y servirle significa que reconozco su señorío, que me someto lealmente a Él y a nadie más. Obedecer, confiar, amar, adorar son los elementos que enriquecen nuestros actos de servicio a Dios. Si vamos a servirle a Dios, pues es imperativo, sumamente importante que aprendamos de qué se trata la obediencia a Dios. Muchas personas anhelan los dones de Dios, pero no quieren obedecerle. Sin embargo, desean que Dios les dé lo que quieran, cuando lo quieran. La obediencia es el ingrediente principal de nuestro servicio a Dios. Y una característica que se ha perdido en la fe cristiana de hoy es saber que obedecer es mejor que el sacrificio. Y no importa lo que se me presente, la obediencia a Dios es lo que realmente cuenta. Necesitamos realmente pensar en esto para saber si estamos dispuestos a obedecer a Dios a cualquier costo. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dar la espalda a todas las demás cosas para obedecer a Dios? Esa es una pregunta
que debemos considerar cuidadosamente y orar de una manera que podamos comprometernos con la lealtad a Dios y solo a Él. Otro elemento clave en nuestro servicio debe ser la confianza. Dios exige que confiemos en Él por completo. Y aquí es donde nos metemos en problemas, porque creemos que la confianza se basa en saber todo sobre una situación, pero ese no es el caso. Dios quiere que confiemos en Él, aunque no tengamos idea de cuál es el próximo paso que daremos. Si no podemos confiar en Dios, pues entonces ¿en quién puedo confiar? ¿En los líderes? ¿En los ministros? ¿En los líderes del gobierno? ¿En los políticos? ¿En quién voy a confiar si realmente no puedo hacerlo en Dios? Otra pregunta podría ser, ¿quién está más interesado en mi bienestar? ¿Los líderes religiosos? ¿Los líderes del gobierno o cualquier otro? ¿O Dios? ¿Quiere Dios lo mejor para mí cuando me pone en una situación de servicio y confianza en Él para los próximos pasos en el camino? Parte de esa confianza tiene que ver con lo que tengo en una persona. Por ejemplo, otra pregunta sería, ¿tengo confianza en Dios de que me está guiando por el camino correcto sin importar lo que vea en el camino? Por eso la confianza es parte de la amistad. Mi amistad con Dios me ha llevado o nos llevará a un punto en el que esa confianza que tengo en Él o tengamos en Él se expresará en cuanto a todo lo que Él envía o pone en mi camino. Otro elemento muy importante es el amor. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Cuando pensamos en el amor, pues debemos reflexionar en Dios. Y yo sé que en la actualidad, cuando pensamos en el amor, muchas veces, pues nos imaginamos a las celebridades, a los artistas, o no sé, o los conceptos que nos brinda el mundo. Pero necesitamos alejarnos de eso y centrarnos realmente en el amor de Dios. Ahora, ¿qué entiendo sobre el amor de Dios que me permite servirle de una manera que lo honre y le agrade? Ese amor se basa en una creciente intimidad con Dios, lo que lleva a un amor intenso. Mi amor a Dios me llevará a confiar en Él a pesar de la situación. Yo estoy escribiendo acerca para la predicación del domingo, el estudio del domingo, y muchas veces pensamos que porque somos disciplinados no somos amados. Y estará muy interesante porque ahí es una paradoja del Evangelio. Porque el Evangelio que ofende, si el Evangelio nos ofende, es porque nos ama. Ahora, el último elemento es la adoración. No importa lo que haya en nuestro camino, no importa cómo ni en qué dirección nos guíe Dios. Debemos dejar que todo vaya a sus manos y postrarnos ante Él en adoración. Ahora, esta pregunta está pues muy importante. Esta generación de cristianos, donde estamos incluidos todos, mm, sabemos cómo participar en un verdadero espíritu de adoración. Sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de tal manera que podamos confiar en Él lo suficiente como para alabarlo y adorarlo por encima de todas las cosas. El mundo tiene a sus dioses, a los que adora con mucha vehemencia, como ayer veíamos los ídolos que a veces dominan el corazón. Como creyentes en Cristo, yo quiero que mi adoración a Dios sea el aspecto más fuerte de mi ser. Quiero que todo en mi vida fluya de mi adoración a la maravillosa devoción al Señor Jesucristo. Muchas personas buscan orientación de manera egoísta, quieren saber qué pueden sacar de cualquier situación. No sirven al Señor nuestro Dios, sino que sirven a personas, sirven a iglesias y sirven a todo tipo de cosas, pero nunca realmente
sirven a Dios, porque rechazan todo con el fin de, de servir a Dios los que verdaderamente lo quieren servir. Ahora, como podemos ver, cuando yo le sirvo a Dios, me ocupo apropiadamente de la comunión también con los otros creyentes. No puedo decir que amo a Dios sino amar a los demás. Cuando le sirvo a una iglesia más que a Dios, estoy alterando gran parte de mi comunión con esos otros creyentes. Las ilustraciones serían muchas como para comenzar a enumerarlas y podemos contar con su presencia que está con nosotros si obedecemos sus condiciones. Y eso es lo importante. Yo no puedo imaginarme mi propio camino, sino simplemente debo servir a Dios, con lo cual me someto a sus condiciones. ¿Qué acaso no nos dice Jesús en Mateo 11:30? Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Sus mandamientos no son gravosos. Cuando conozco a Dios, comienzo a ver que pienso en mi mejor interés todo el tiempo, que Él piensa, mejor dicho, en mi mejor interés todo el tiempo. Ahora escuchen muy bien esto. En el desierto es cuando Dios construye nuestro carácter, cuando Él transforma nuestro carácter. Dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ninguna estrella brilla con tanto brillo como la que reluce, dicen los que saben, como las que están en el polo norte o en el polo sur. También dicen que ninguna agua sabe tan dulce como la que brota en medio de la arena del desierto, y que ninguna fe es tan preciosa como la que vive y la que triunfa en la adversidad, la que sobresale por encima de los problemas. La fe probada produce experiencia. Nunca habríamos creído nuestra propia debilidad si no tuviéramos que atravesar pruebas, y nunca habríamos conocido la fuerza de Dios si su fuerza no hubiera sido necesaria para sostenernos. Ahora, escuchen muy bien, es el carácter lo que hace a un hombre o a una mujer de Dios, y no la unción. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo que Dios le interesa es lo que tú llegues a ser, lo que tú llegues a ser formado, transformado en tu carácter a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. Y no la unción, no lo que tú puedas hacer o lo que puedas recibir. Y es en el desierto cuando llega la presión, cuando se acumulan las decepciones, cuando los sueños parecen ser inalcanzables, donde tiene lugar el necesario refinamiento, la formación del carácter. ¿Mm? Yo recuerdo un tiempo de los tantos desiertos que he atravesado, cuando yo batallaba por vencer mucho enojo, todavía batallo, ¿eh? Hablé de esto en otro estudio y de modo que le pregunté a Dios, ¿por qué estoy tan enojado con todo el mundo? ¿Qué necesito hacer para atarlo o expulsarlo de mi vida? Y esta pregunta es para muchos de ustedes que son cerillitos. ¿Mm? ¿Por qué estoy tan enojado con todo el mundo? ¿Qué necesito hacer para atarlo o expulsarlo de mi vida? Y la respuesta que me dio el Señor, pues es también para ustedes. Él dijo, hijo, no puedes atar o expulsar la carne. A la carne la crucificas. Y entonces, todavía aún más frustrado, yo recuerdo que orando le dije, bueno, entonces, ¿de dónde viene este enojo? Si nunca antes lo he experimentado, ni siquiera antes de ser salvo. Y él, escuchen bien lo que me dijo, ha estado en ti durante años, pero es invisible, igual que las impurezas, como el anillo que traes ahí de tu matrimonio,
son invisibles antes de ser fundidas en el horno. Pero cuando lo metes en el horno, las impurezas suben a la superficie. Ahora he hecho que tu enojo sea visible para ti al meterte en este horno de aflicción. Que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo no estaba muy seguro de qué hacer con lo que Dios me estaba diciendo. Así que él añadió más detalles. Puedes culpar a tu esposa, culpar a tus compañeros de trabajo, culpar a tus amigos, culpar a la presión de tener un hijo recién nacido, culpar a tus circunstancias, culpar a todo el mundo. Y si lo haces, el enojo permanecerá. Y cuando disminuya el calor, volverá a sentarse en ti y el proceso tendrá que comenzar otra vez. O puedes arrepentirte orando. Dios, lo siento mucho, quita de mí este gran enojo. Y si lo haces, entonces yo agarraré mi cucharón grande y lo sacaré de ti. Y eso fue lo que hice. Cuando la presión del desierto expuso mi enojo, confesé mi pecado, me arrepentí y le pedí a él que lo quitara. Esta es una de las razones por la cual el desierto, por difícil que pueda ser, es tan valioso y finalmente incluso conduce a un mayor gozo. Por eso el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1, 6 al 7, así que alégrense de verdad. Escuchen cómo dice esta versión. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. El desierto es donde somos refinados y el carácter es desarrollado en nosotros. Es en este horno de aflicción y persecución donde se forma la persona verdaderamente piadosa. Romanos 5, 3 al 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. La aprobación de Dios sobre la vida de David se debió a que él era un hombre conforme al corazón de Dios. No, no, no un hombre conforme a un reino. El rey Saúl nunca atravesó un desierto purificador, por lo tanto, siguió estando sin refinar e inseguro. David, sin embargo, escuchen muy bien esto, fue purificado en el desierto y Dios incluso usó a Saúl para enviarlo ahí. Puede que los caminos de Dios sean misteriosos, pero sus planes son siempre buenos. El refinamiento puede ser doloroso. Sin embargo, no debes decepcionarte, porque el desierto no es un viaje a Disneylandia, tampoco. Sufrimiento es sufrimiento y a veces nos golpea de manera dolorosa. Y quizá Dios te ha mostrado sueños y visiones de lo que Él te ha llamado a hacer. Y puede que te haya hablado de los planes que Él tiene para ti. En el desierto, sin embargo, a veces parece que mientras más buscas al Señor y obedeces su palabra, más te alejas del sueño que Él ha puesto en tu corazón. Pensemos en José. A José se le dio un sueño, incluso sus hermanos y su familia estaban en ese sueño y que estarían bajo su autoridad. ¿Y qué llegó a continuación del sueño? Fue lanzado a un pozo
por quienes se suponía que lo iban a proteger, sus propios hermanos, y poco después fue vendido como esclavo en una tierra extranjera. ¿Puedes imaginarte la decepción, el dolor de José? Es casi seguro que él imaginó que Dios realizaría una intervención milagrosa para liberarlo rápidamente, para que no pasara por ese sufrimiento y ese dolor. Y esas esperanzas al final se desvanecieron porque su esclavitud no duró unos meses o incluso unos años, sino que se prolongó más de 10 años. Y eso es mucho tiempo. Mientras tanto, él sabía que quienes habían instigado su dolor vivían en libertad y disfrutaban de la prosperidad de su padre, que era muy rico. ¿Qué hizo José? ¿Cuál fue su respuesta en su tiempo de desierto? Él mantuvo su fe, sirvió, como decíamos hace un momento, y no olvidó la promesa de Dios. Fue leal, sabio, diligente y como resultado experimentó un éxito bendecido por Dios. Sin embargo, sus condiciones volvieron a cambiar repentinamente y fueron mucho peores. La esposa de su jefe puso sus ojos en él, buscó persuadirlo hacia el adulterio, no una sola vez o dos, sino en muchas ocasiones. Y aún así José obedeció a Dios y huyó de la inmoralidad sexual cada vez. Finalmente la mujer se puso tan agresiva que José literalmente tuvo que huir de sus garras y de ella al verse despreciada. Lo acusó precisamente de que él no hizo lo que él no quiso hacer y fue condenado injustamente, metido en una cárcel. Normalmente a un esclavo extranjero que intentaba violar a la esposa de un oficial del rey nunca más volvería a ver la luz del día. Lo metían en una cosa que se llamaba mazmorra, pero sin luz de nada. Una persona en la cárcel tiene mucho tiempo para reflexionar. Ahora puedes imaginar los pensamientos con los que tuvo que luchar José. He servido a Dios fielmente toda mi vida. ¿Y qué ha producido eso? Resulta que sin tener yo ninguna culpa, estoy aquí en esta mazmorra para pudrirme. Mi vida ha terminado. Mis malvados hermanos son libres y probablemente estén disfrutando de gran abundancia. ¿Qué he hecho mal yo? Lo único que hice fue compartir mi sueño supuestamente dado por Dios con mis hermanos y ahora me ha traído todo esto. Qué bueno hay en haber servido a Dios. Parece que mientras más le obedezco, más empeora mi vida. Yo sé que muchos se están identificando con esto. ¿Quién podría juzgar a José por tener esos pensamientos? Parecen sonar lógicos, ¿o no es así? Pero entonces un día en la cárcel, José enfrentó su mayor prueba en el desierto. Dios le llevó a dos hombres, un copero, un panadero, y cada uno de ellos tuvo un sueño que lo dejó confuso y buscando una interpretación. Si José hubiera perdido la fe en Dios y en su promesa, habría sido bastante fácil estar ensimismado y apartarlos. Podría haber dicho, ¿tuvieron sueños anoche? Una vez que yo también tuve un sueño, también pensé que el sueño venía de Dios, pero esto es lo cierto, los sueños no se cumplen, los sueños son inútiles, vanos y engañosos, así que ¿quieren dejarme en paz, por favor? Pero no hizo eso. Si José hubiera hecho eso, hubiera permanecido en su desierto durante muchos años más, o quizá incluso el resto de su vida. El copero más adelante le habló al rey de la capacidad de José para interpretar sueños, y eso lo llevó a la salida de la cárcel y a su ascenso de posición. Si hubiera tenido una actitud de autocompasión, José hubiera muerto en esa cárcel, siendo un hombre amargado, cínico, desesperanzado, expresando de diversas maneras, Dios no es fiel, Él no cumple sus promesas. Pero no es eso lo que hizo José. Él luchó contra los pensamientos y la lógica
que eran contrarios a las promesas de Dios y decidió servir al copero y al panadero. Se mantuvo coherente en su obediencia a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Finalmente fue liberado. Y en un solo día fue ascendido para llegar a ser el segundo al mando después del faraón. 9 años después del ascenso al liderazgo de José, las circunstancias de una gran hambre produjeron que sus hermanos llegaran a Egipto y estuvieran ante él. Y el curso de José o la manera de actuar de José no fue la venganza, como la mayoría de la gente hubiera escogido. Él ya tenía el carácter de un verdadero hombre del reino de Dios, porque fue formado en el desierto de las pruebas y le hizo el bien a quienes le hicieron el mal a él. No era un hombre amargado, sino un hombre lleno de fe, de amor y de perdón hacia quienes lo habían traicionado. El salmista incluso escribe sobre José: envió Dios un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Salmo 105, verso 17 al 19. Solamente Dios sabía el momento preciso en que su promesa personal a José se cumpliría. Más de 20 años después del sueño, el desierto forjó el carácter que edificaría para bien su vida, su familia y su posición de liderazgo. La clave de su éxito fue su temor reverente a Dios. A pesar de sus condiciones, José declaró, actuó y obedeció la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué de ti? A ti que estás escuchando el devocional, seas hombre o seas mujer, ¿qué de ti? Como estamos estudiando, puede que Dios te haya mostrado sueños y visiones de lo que Él te ha llamado a hacer. Quizá te ha hablado de los planes que Él tiene para ti, pero igual que José, ahora mismo estás en un desierto y parece que mientras más buscas al Señor y obedeces su palabra, más te alejas del sueño que Él puso en tu corazón. Uy, si yo les contara de mí. Y puede que hayas visto a otros, incluso a quienes han sido adversarios de tu causa, ser ascendidos en el ministerio o en cualquier otra área de tu vida, mientras que tú pareces ir en la dirección contraria al sueño que Dios te ha dado. Quizá estás haciendo todo lo que sabes hacer, pero la visión no se está haciendo realidad. Puede que incluso haya otros cerca de ti que son carnales y que no buscan al Señor, pero que tú ves que están siendo ascendidos y parece que prosperan en todo. Y son ellos quienes están recibiendo las bendiciones, entre comillas, financieras y sociales. Y quizá haya personas que están avanzando debido a su propia adulación o manipulación. Tal vez haya personas que hacen cosas de modo deshonesto, alcanzando el éxito mediante las mentiras y el engaño, y aún así parece que son bendecidos, entre comillas, mientras que tú estás como José, estás encadenado en la cárcel del faraón. Pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Te estás quejando? Mira lo que Dios dice. Ay, Señor. Malaquías 3, del 13 al 15. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir que hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Malaquías 3, 13 al 15. ¿Qué están diciendo aquí quienes se quejan?
Están diciendo, ¿qué beneficio hay en haber obedecido a Dios? Porque no nos lleva a ninguna parte. Son los malvados, los carnales, los impostores, mentirosos, engañadores, y no nosotros quienes reciben los ascensos, son bendecidos y prosperan. Pero Dios lo llama palabras terribles o duras y considera que están dirigidas contra Él. Dicho más claramente, es murmuración y queja. La murmuración evitó que los hijos de Israel entraran en su tierra prometida. ¿Por qué es la queja una afrenta contra Dios? ¿Y por qué tuvo un juicio severo? Le dice Dios indirectamente, no me gusta lo que estás haciendo en mi vida. Si yo fuera tú, lo haría de modo distinto. Es una total falta de reverencia hacia Él. Dios está sacando a la luz quien va a buscarlo y quien va a buscar los beneficios. El primero es decidido en su búsqueda. El segundo se quejará cuando las cosas no sean buenas ante sus propios ojos. Lo que algunos llaman bendiciones y lo que realmente son bendiciones son dos cosas diferentes, porque algunas bendiciones quizá no permanezcan si tu actitud, tu corazón no es recto. A quienes se quejan y tienen motivos egoístas, veamos lo que el Señor dice que les hará y también a sus bendiciones. En Malaquías 2, del 1 al 2 dice, escuchen ustedes, sacerdotes, o sea, creyentes que se quejan. Este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Nuestra recompensa o herencia no consiste en cosas o posiciones. Nuestra herencia es el Señor. Ezequiel 44:28 dice, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad. Yo soy su posesión. Uy, ojalá y lo entendieran esto. Tanta gente que pelea por herencias. Que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos creyentes en la actualidad han apartado sus ojos de la verdadera herencia y los han enfocado en cambio en cosas o posiciones, quizá incluso cosas buenas que fueron dadas por Dios. Pero es como el hijo que está más interesado en lo que su padre le da que en tener una relación con su padre. ¿Mm? Entendámoslo esto. Yo, por ejemplo, pues tengo a mis hijos y a mis hijas y me encanta darles cosas. Sin embargo, se me rompería el corazón si la única razón por la que ellas me prestaran atención fuera para obtener de mí algo que quisieran. Pero veamos lo que sigue diciendo Malaquías. En Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Estos temerosos del Señor atravesaron las mismas condiciones en el desierto que los quejosos, pero la prioridad de este grupo no fue la posición, el reconocimiento o las cosas. Ellos buscaron el corazón de Dios. El deseo de conocerlo a Él ardía en su interior. Ahora, puedes hablar sobre cosas sociales o cosas de negocios, pero tu corazón debe arder cuando le hables cuando hable sobre el Señor o lo que Él está diciendo. Estos son aquellos de los que dice también en el Evangelio de Lucas. Entonces se dijeron el uno al otro, en el libro de Hechos, es que Lucas fue el que escribió Hechos. Bueno, y también Lucas 24:32, Lucas fue el que escribió los dos libros.
Y en Lucas 24:32 dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Sus deseos de estos están fijados en las cosas del Espíritu y dicen, quiero conocer a Dios, quiero agradarlo a Él, tengo hambre y sed de la palabra del Señor. Quiero que Él se alegre en mí porque Él es la fuente de mi gozo. Eso es lo que más importa. Su primer amor es Jesús, no posiciones, estatus o posesiones. Su conducta no es alterada por si están en medio del desierto o predicándole a pocos o a muchos. ¿Mm? Dice en Primera de Corintios 3:9 al 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Necesitamos poner mucha atención a cómo construimos nuestra vida. En la Biblia, la construcción de una casa simboliza la construcción de nuestra vida y servicio al reino. Pertenecemos a Dios porque somos su edificio y es en el desierto donde el Señor construye y construye bien. ¿Y qué construye? Nuestro carácter. Por hoy le vamos a dejar aquí. Mañana pongan mucha atención, estará muy interesante. Y también la introducción de lo que veremos el domingo nos va a confrontar, pero vamos a orar y que el Señor nos dé de su entendimiento, nos dé de, de su sabiduría, de su Espíritu Santo. Y recordemos que hoy, jueves 24, es el día 23. No permitas que ninguna estructura mental diabólica de pensamiento te robe otro día y use tu pasado en contra tuya. Que nos sirva la palabra que estudiamos hoy. Dios ha prometido que Él irá contigo, te va a capacitar y te va a acompañar hasta el fin. No debes temer. Tienes que aprender a reconocer las palabras del diablo, el asesino cuyo idioma no es otra cosa que las mentiras, como Jesucristo lo llamó en Juan 8:44, el padre de mentiras. Ahora quiero dejarte un ejercicio espiritual para este día 23. Espero que lo hagan. Escribe las mentiras que tú consideras que han intentado robarte los sueños de Dios. Y luego que las anotes, renuncia a ellas y reemplaza cada mentira con la palabra de Dios. Y que nos sirva de ejemplo lo que estudiamos hoy acerca de José y acerca de cómo el Señor nos quiere llevar al desierto para purificarnos, como dice Pedro, como el oro, para sacar todas esas impurezas de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque es en el desierto donde tú formas nuestro carácter, donde tú edificas una construcción de nuestro carácter. Y es donde de verdad, Señor, somos formados a tu imagen, a tu semejanza, porque aún tú mismo fuiste llevado por el Espíritu al desierto para ser formado también para la misión que se venía, Señor. Porque aún antes de comenzar el ministerio, primero fuiste al desierto y estuviste por 40 días en el desierto también. Y ahí te enfrentaste al mismo Satanás para darnos ejemplo, que en los desiertos es donde luchamos por las bendiciones que vienen, no al revés. No recibimos bendiciones y luego luchamos por mantenerlas, porque entonces no vienen de ti. Señor, tenemos que distinguir lo que realmente viene de ti, porque no podemos perseguir las bendiciones, sino como dice tu palabra, las bendiciones nos perseguirán. Pero cuando vienen de ti, Señor, cuando buscamos hacer tu voluntad, cuando queremos agradarte a ti, cuando
queremos estar alineados contigo. Y el fuego del desierto puede parecer duro, fuerte, abrasante, quemante, Señor, pero sabemos que está sacando todo lo malo de cada uno de nosotros. Señor, que sigamos caminando con devoción, con fidelidad y lealtad a ti, Señor, sabiendo que todo obra para bien para los que te amamos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.